Bien, así se ven mucho mejor, ¿sí? Para leer todos felices el versículo 1 y el versículo. Adelante, hermanos. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era la fusión de espíritu. Excelente. Quiera Dios bendecirnos. Hemos leído la harina, que Él aporte el aceite para que se forme el pan en esta mañana. Pueden tomar su lugar. Bien, continuamos con nuestra serie del libro de Eclesiastés. Cuando pensamos en la sabiduría de Salomón, aunque esta sabiduría fue un don de Dios, cuando Salomón muere, no muere con la misma cantidad de sabiduría que Dios le dio. Salomón muere con muchísima más sabiduría de la que él obtuvo de parte del Señor. En otras palabras, Dios le dio sabiduría a Salomón y con esa cantidad de sabiduría, Salomón desarrolla e incrementa su sabiduría. Por lo tanto, no podemos atribuirle a Dios todos los logros de Salomón, todos sus proverbios, todo su conocimiento, todas sus entrevistas con otros reyes, sus riquezas, sus posesiones, todo lo que él pudo lograr gracias a esa sabiduría no se debe solamente a que Dios lo dotó, sino que Salomón aprovechó esa sabiduría desarrollándola e incrementándola. Vamos a ver dos escrituras que nos corroboran esta verdad. Primera de Reyes, capítulo 3. Y la iglesia le da la gloria a Jesucristo. Vamos a leer primero cómo es que Dios le dio este maravilloso don de sabiduría a su siervo Salomón. Versículo 11. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Si usted recuerda la historia completa, Salomón había subido a Gabaón para adorar, porque en Gabaón estaban los lugares altos. Así es que Dios se le aparece en sueño a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras. A diferencia de otros reyes que hubieran pedido riquezas o la vida de sus enemigos, Salomón lo que le preocupaba era gobernar sabiamente a aquella nación. Así es que pide sabiduría y Dios le responde estas palabras. Y viene la sabiduría como un don, un regalo. Repitan: como un don. Sin embargo, sabemos que Salomón, después de esto, comienza su reino, porque él tenía apenas 1 año cuando vivió esta experiencia. Entonces, él tiene 40 años en el trono. Durante ese periodo, Salomón empezó a hacer crecer, incrementar su sabiduría. Vayamos nuevamente a Eclesiastés. Y aunque ya lo leímos por ahí en los inicios de este estudio, en el capítulo 1 vamos a corroborar cómo es que Salomón no se quedó con la misma sabiduría. Eclesiastés 1, dice el versículo 16. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén
y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Un pasaje más que corrobora esto que acabamos de leer, pasa el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 15. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Entonces podemos concluir que Salomón estuvo trabajando, estudiando, reflexionando, orando, disertando, como él mismo lo dice, y para el tiempo de su muerte su sabiduría había incrementado considerablemente. Y gracias a esa sabiduría ampliada de Salomón, Salomón pudo alcanzar mayor cantidad de riquezas que las que ya le había dejado su padre. Porque obviamente al entregarle David el reino a Salomón, se lo entregó con todas las posesiones. Sin embargo, Salomón no era un hombre conformista, así es que con esas riquezas que le dejó su padre, Salomón, como era un inversionista, comenzó a invertir esas riquezas para generar más dinero. Así es que Salomón, aunque empezó rico en su reinado, terminó muchísimo más rico de lo que empezó. Igual que con su sabiduría. Empezó sabio, pero terminó muchísimo más sabio de lo que inició. Así es que con esas riquezas se empieza a hacer inversiones sabias obviamente. Probablemente invirtió en la bolsa de valores, invirtió en bienes y raíces y empezó a generar más dinero, y entonces no hubo un hombre tan rico como él, porque él no solamente recibió algo de Dios, sino puso a trabajar aquello que recibió de parte de Dios. ¿Alaban a Cristo? Amén. Así que tú y yo tenemos las mismas posibilidades de crecer que Salomón. Y estamos hablando en temas terrenos. Ciertamente queremos crecer como cristianos en nuestra vida espiritual. Queremos crecer en la fe, queremos crecer en la santidad, pero nuestro tema es puramente terreno. Tú tienes las mismas posibilidades, yo tengo las mismas posibilidades de Salomón de llegar a ser una persona sabia y cada vez más sabia, y tienes las mismas posibilidades de ser rico, o si ya eres rico, llegar a ser más rico. Si eres sabio, puedes todavía ser más sabio, como dice también Salomón en Proverbios 1:5, oirá el sabio y aumentará el saber. Entonces, aquí está la muestra. Lo único que tienes que hacer, lo único que tengo que hacer, es alcanzar ese primer don de sabiduría de Dios. Obtener la sabiduría que pidió Salomón ahí en Gabaón, y que Dios te dé sabiduría, y como decimos aquí en México, ya nada más con tantito empezamos a hacer ronchita. Y ahí empezamos a crecer. Igual que Job, ¿verdad? Y en el capítulo 42, cuando se quedó en la miseria, dice la Biblia, que ya cuando llegaron a consolarlo, algunos le dieron por ahí unas moneditas. Pues con esas moneditas hizo ronchita el hermano. Por ahí a lo mejor se compró un borreguito, y a lo mejor igual que Jacob, hizo trampa a la hora de cruzar el ganado y le produjo más ganado. Y fue creciendo, hasta que alcanzó, dice la Biblia, el doble de riquezas. Por eso sabemos que Job también era un hombre sabio. Porque ya dijimos que los necios no prosperan. Los necios nacieron para estar amolados. Así decimos aquí en México. Ahora te amuelas. Esto es, si no tienes para comer, no tienes para vestir, no tienes para la renta, eso te pasa por necio. Pero
Veamos por la Biblia que todos tenemos la misma oportunidad que Salomón. Santiago, capítulo 1. ¿Alaban a Cristo? Dice el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Para quién es este don? Para todos. Para que en tu exceso de humildad no te autodescalifiques. Para mí no, yo ni siquiera me sé las tablas, para mí no. También para ti. Para el que no fue a la primaria, para el que tiene carrera, para el que es pobre, para el que es rico, para el necio también. Para todos. Pero pida con fe. Nada más, es un requisito. Pedir sabiduría. Y cuando Dios da, dice aquí, da tanto en abundancia como sin reproche. No te lo va a recriminar. ¿Pero tú por qué? Si tú eres muy torpe, tú eres la última oveja de mi iglesia, no te va a recriminar nada, sin reproche alguno. ¿No le hace eso feliz? Amén. Que no te tenga Dios que recriminar nada, pero pida con fe. Pero eso no es todo. Vamos a Proverbios capítulo 3. Y en Proverbios 3 vamos a leer el versículo 13 al 16. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Si Salomón dice bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, implícitamente nos está diciendo que ese hombre anduvo buscando la sabiduría. Y también nos está diciendo que el encontrar la sabiduría incluye riquezas. La riqueza, al hallar ahí la sabiduría en la mano izquierda de un junto, vas a encontrar ahí riquezas. El huevito trae doble premio, trae sabiduría y trae riquezas. Pero para esto, ya nos puso la tarea más pesada aquí el Espíritu Santo. Ahora, aparte de pedirla, hay que buscarla. Y hemos venido estudiando este libro, ya tenemos 10 cultos, hoy es el 11º, sobre el tema de la sabiduría, Y para que termine esta serie y seamos un lote de necios, ¿para qué me quebré la cabeza en preparar tanto tema? ¿Para qué tanto diccionario, hermano? Tanto libro, revisar varias versiones, ¿para qué? Para que terminemos como un lote de necios. No es permitible eso. No debe de ser así. Necesitamos dedicarnos a pedir sabiduría y a buscar sabiduría. Y cuando obtengamos la sabiduría, ¿qué vamos a hacer, hermana Natalia? ¿Nos vamos a ir contentos a casa, alabando a Dios porque nos dio sabiduría? Ponerla en práctica. Ponerla en práctica. A ver con mi hermana Antonieta, a ver si nos dice qué vamos a hacer. Seguir creciendo en sabiduría. Correcto, generar más sabiduría. Y más riquezas, ¿por qué no?
Si hay sabiduría, va a haber riquezas. ¿Cuántos quieren ser ricos en dinero? A ver, solo los que están a gustos en su pobreza y debiendo la renta, dejen la mano abajo. Todos queremos ser ricos, pero no todos queremos buscar sabiduría, pedir sabiduría, porque va a llevar tiempo esta búsqueda. No va a llegar esto de la noche a la mañana, pero todas estas escrituras nos instan a orar, a pedir, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre, y estar ahí de rodillas con Dios. Señor, mira mi economía, no salgo de esta situación tan crítica, ve los problemas, cosas tan sencillas, me afectan, me trauman, la casa está constantemente de cabeza, dame un poquito de sabiduría, Señor. Ahí está a tu alcance, pero tienes que buscarla y tienes que doblar rodilla. Y esa búsqueda implica lectura de la Biblia constante, lectura de los mensajes de nuestro hermano William Branham, estudio de los sermones, es una búsqueda. Pero encontrándola, vas a encontrar, dice Salomón, algo que es mucho más grande de lo que tú puedas desear. Más grande que la plata, más grande que cualquier piedra preciosa. ¿Cuáles serán las piedras más hermosas que pueden haber? A la venta creo que ha de ser el diamante, ¿no? Diamante, el rubí. O podemos tomar cualquiera de las que el Señor va a usar para poner los fundamentos de la ciudad. Topacio, esmeralda, ágape, carbunclo, ónice. Cualquiera de ellas. Pues más que todo eso que va a ser el fundamento de la ciudad, todavía lo supera la sabiduría. ¿Alaban a Dios? Amén. Y está a su alcance y ahí la tenemos, nada más contemplándola, escuchando estos temas y, ay, ¿quién como Salomón? Yo quisiera ser Salomón, ¿por qué no nací como Salomón? Bueno, hoy puede ser Salomón o puede ser Salomona. ¿Alaban a Dios? Bueno, con esto está más que claro que puedes ser sabio y puedes ser rico si alcanzas esta sabiduría. Salomón era un inversionista y una definición sencilla de lo que es un inversionista sería una persona que tiene la capacidad de generar grandes cantidades de dinero con poco tiempo de dedicación. Esto es un inversionista. Repitan, una persona que tiene capacidad de generar grandes cantidades de dinero con poco tiempo de dedicación. Si entendemos que Salomón era un inversionista, comprenderemos mejor el contenido del capítulo 11, porque 6 de los 10 versículos de este capítulo están dedicados al tema de las inversiones. Nada más que para esto tenemos que ponernos en esa posición. Salomón le gustaba invertir. No era conforme, sino recibió aquellas riquezas y las puso a trabajar. ¿Cómo le haría Salomón para generar tanto dinero? Porque las riquezas que le dejó su padre no se comparan con las que él alcanzó. Si usted ha leído su biografía, desde el capítulo 1 se empieza a hablar de ahí en Primera Reyes de Salomón, pero los detalles se dan del capítulo 4 o al final del capítulo 3 en adelante. Todas las riquezas, bienes, negocios, todo lo que hizo. Asombroso. Superó a los grandes inversionistas de este siglo. Asombroso. Así es que, ¿qué fue lo que le ayudó a Salomón a generar tanto dinero? Una palabra, sabiduría. Sabiduría. La quiero clavar profundamente en tu mente para que cuando te vayas de aquí ya no vayas preguntando ¿cómo le hago? ¿Y qué haré? ¿Y cómo? No, ahí está el secreto, sabiduría. En la sabiduría. Muy bien, vamos entonces a incursionar en este capítulo 11.
para aprender sobre las inversiones sabias, porque una inversión cualquiera la puede hacer, pero nosotros sabemos que las inversiones, no siempre una inversión garantiza un buen resultado. ¿Cuántos de aquí han fracasado en un negocio? Han invertido, no ha dado el resultado que esperábamos, ¿y qué sucede? Pues recibimos lo contrario, pérdidas en lugar de ganancias. ¿Qué es lo que fue? Una inversión, pero no fue una inversión sabia. Y entendemos que la perspectiva de Salomón son inversiones, lo que vamos a leer son sobre el tema de inversiones, pero inversiones sabias, no cualquier tipo de inversión. Eclesiastés 11, ¿lo tenemos todos? Muy bien, vamos a comenzar ahí en Eclesiastés con el versículo 1. Dice ahí, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Estos versículos resumen que la vida encierra oportunidades, pero también encierra riesgos. Nada es seguro en cuanto a los negocios terrenos. Hay una oportunidad, pero esa misma oportunidad conlleva un riesgo. Y debido a que la vida no ofrece garantías, debemos de cuidar delicadamente, minuciosamente, debemos de estar preparados. Y esta frase de echa tu pan sobre las aguas nos habla sobre las finanzas con los hombres. Y el verso 2 nos habla de las inversiones con Dios. Una es las finanzas con los hombres, versículo 1, y el versículo 2, las finanzas directamente con Dios. Vamos a comenzar con el versículo 1. La frase echa tu pan sobre las aguas, en los días de Salomón ya existía este proverbio. Era un proverbio árabe. Probablemente hay una probabilidad muy alta de que Salomón solo lo está citando, pero no es una inspiración que le vino a él. Tal vez este proverbio, que ya era muy conocido allá en Oriente, Salomón lo toma y lo cita para dar su enseñanza. Este proverbio recomendaba: invierte tu dinero y no lo atesores simplemente. Si tienes dinero guardado que no está destinado para ningún fin específico, echa tu pan sobre las aguas es invierte tu dinero y no lo tengas guardado solamente. Esto exceptúa que tengamos ahorros destinados con un fin. Si estamos ahorrando para una casa, si estamos ahorrando para un vehículo, si estamos ahorrando para la familia, quizás unas vacaciones, bueno, aquel dinero tiene un propósito. Pero cuando alguien tiene un dinero guardado y está ahí juntándolo, la recomendación, echa tu pan sobre las aguas. Esto es, invierte tu dinero para que éste te genere más dinero. Porque cuando tú tienes tu dinero ahorrado, solamente está ahí estancado. No te va a producir nada. Y podemos ver en la parábola de los talentos, ustedes recuerdan en Mateo 25, hay una parábola que se llama así, viene el subtítulo ahí en Mateo 25, la parábola de los talentos. ¿Cómo es que aquel inversionista, antes de irse, le dejó dinero a sus siervos, pero le dejó el dinero para que lo trabajaran? A uno le dejó 5 talentos. Cuando él regresa, este hombre puso a trabajar esos 5 y generó otros 5. A otro le dejó 2, generó 2 talentos. Pero en la parábola vemos que el inversionista se enfurece cuando aquel que le dejó un solo talento, en lugar de poner a trabajar ese dinero, en lugar de echar su pan sobre las aguas, cavó un hoyo, guardó el dinero, porque era un miedoso, le daba miedo perder. Así es que llega y le reclama ahí el inversionista: ¿por qué no le diste, por lo menos si tenías miedo, le hubieras dado mi dinero al banco para que cuando yo regresara recogiera los intereses? Así es que le recrimina: siervo malo.
y le quitaron su denario, o su talento, perdón. Esto demuestra que Dios está interesado en tu economía. Su preeminencia del Señor es tu vida espiritual. Ciertamente tu alma vale más que 10,000 mundos. Pero Dios no se desinteresa en las partes, las necesidades terrenas del ser humano. Él quiere prosperar tu vida económica. Bueno, este es un consejo que te está dando. ¿Tienes ahí 500 pesos guardados? Echa tu pan sobre las aguas. ¿Tienes unos ahorritos ahí de 3,000 pesos? Echa tu pan sobre las aguas. Inviértelo, genera. Porque Dios no va a enviar un ángel con una calculadora y una alcancía para ayudarte. Alabar a Dios. Amén. Él espera que tú, con la inteligencia que te dio y con estos consejos, entonces es a lo que Salomón se refiere. Echa tu pan sobre las aguas y luego este va a regresar. Una inversión en lo económico. Es por eso que vemos que hay hermanos que tuvieron la fortuna, hablando de cristianos, que nacieron en buena posición económica y pues gracias a Dios no padecen tantas necesidades. Pero hay otros hermanos que se han abierto camino desde la pobreza porque han echado su pan sobre las aguas. Están invirtiendo constantemente. ¿Alaban a Dios? Amén. Muy bien. Ahora pasemos al verso 2. Lean por favor el verso 2. Reparte a 7 y da a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Muy bien, ahora pasamos a las inversiones con Dios. Este versículo alude a la ayuda, reparte a 7, a la ayuda hacia las personas necesitadas. Las personas que han sido menos favorecidas en la economía, gente que es extremadamente pobre. Aquí vamos a hablar de esta inversión para con Dios, ya que el Señor quiere que tú hagas negocios con Él. Él está interesado en hacer negocios contigo. ¿Cómo es este tipo de inversión que hacemos con Dios? ¿De qué manera invierto mi dinero? Estoy hablando de dinero físico, de la moneda. La forma de invertir con Dios es cuando tú compartes de lo que Dios te da con las personas necesitadas. Cuando tú compartes para aquellos que están en una condición todavía inferior a la tuya, porque yo sé que todos están necesitados de algo, pocos viven vidas desahogadas, aún así en tu economía en que tú te encuentras, cuando ayudas a otros necesitados, tú estás invirtiendo tu dinero directamente con el Señor. Vamos a ver cómo la Biblia corrobora esto. Aunque hay muchos versículos, voy a tomar solamente Proverbios 19. Vamos a leer ahí en el versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿A quién le estás prestando dinero cuando le das a la gente pobre? Directamente al Señor. Esto es cuando no nos volteamos ante la necesidad, porque hay ocasiones que vemos la necesidad. Y como dice Santiago capítulo 2, nada más los bendecimos. Que Dios te bendiga y vete con cuidado. Pero no proveemos lo que ellos necesitan. Y yo sé que algunos de los que están más apretados pudieran pensar, ¿pero yo de dónde? Pero si recuerdas ahí en Lucas 21, había una mujer extremadamente pobre que llegó ahí al arca de la ofrenda y dejó unas moneditas, y el Señor Jesucristo, que le estaba viendo, dice el hermano Branham, no la detuvo. Dice el profeta, yo quizás con mis sentimientos le hubiera dicho, no hermana, ¿qué está haciendo? Si ese es su sustento, es lo único que tiene. ¿Por qué no la detuvo? Porque el Señor tenía una bendición para ella más grande más adelante.
porque en ese momento que dejó ese dinero en las ofrendas, le estaba prestando a Jehová. Entonces, prestarle dinero al Señor, cuando Él dice ahí en el Salmo 50, mía es la tierra y su plenitud. ¿Qué me vas a ofrecer? Carnero, macho, cabrío, ¿qué me vas a ofrecer? Todos los animales del campo son míos. Pues sí. Y luego de repente dice el Señor, ¿no me prestas? A Jehová presta cuando uno ayuda al pobre. Así es que si quieres hacer negocios con el Señor, ya sabes, ahí está la escritura, es con el pobre. Lo que invertiste de dinero con cada persona necesitada, dice este versículo, se te devolverá. Esto es, en términos financieros, vas a recibir réditos. En finanzas con Dios hay dos tipos de réditos. Un rédito lo obtienes directamente de Dios. Esto es cuando Él bendice tu economía sin intervención humana, sino cuando Dios bendice de una manera sobrenatural, haciéndote rendir tu dinero, extendiéndote la duración de tus productos, ya sean alimenticios u objetos. Cuando Dios extiende eso, cuando algo sobrenatural sucede en tu economía, ahí es una forma en que Dios te está dando réditos. Vamos a ver un ejemplo en Primera de Reyes. Por favor, paren muy bien el oído los prestamistas que tenemos aquí en la iglesia. Primera de Reyes, capítulo 17. Ahí tenemos a una mujer que le hizo un préstamo a Jehová. Y vean los réditos que recibió. Como ya conocen la mayoría de la historia, vamos a leer solo el versículo 14 al 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Increíble. Y ese mismo Dios de Elías y de esta viuda es el Dios de nuestra iglesia. Sí, Él vive. Él puede hacer rendir por ahí la despensa durante buen tiempo, o como en una ocasión escuchamos a una hermana hace algunos años que pasó aquí a darnos el testimonio, cuánto tiempo le duró su tanque de gas, ¿recuerdan? Que se quedó asombrada de que pues ella tenía calculado el tiempo que le duraba un tanque, y esa vez que estaban en crisis, el Señor extendió el tiempo. Ese es los réditos sobrenaturales del Señor. Sí. Él lo puede hacer con tu tanque de gasolina, lo puede hacer con tu despensa, lo puede hacer con tu recibo de luz, lo puede hacer de tantas formas, porque el mismo que nos enseñó a no deber, el Señor no se queda con deudas. Si tú le prestaste, te va a pagar los réditos. ¿Alaban a Dios? Pasemos a otra escritura. Bueno, perdón. Hasta aquí sería el rédito sobrenatural. El otro rédito que da Dios cuando le prestamos es cuando el Señor hace que las mismas personas, o en este caso utiliza a las personas para devolvernos el Señor lo que le prestamos. Y de igual forma con réditos. Él puede utilizar a cualquier persona que no conozcamos para regresarnos aquello que le prestamos. Un ejemplo bíblico que tenemos es cuando el rey David pasó por un tiempo de economía o un tiempo de crisis muy difícil, a pesar de que era el rey. ¿Alguien recuerda aquella ocasión cuando David se quedó en la pobreza, totalmente pobre?
Aquella ocasión, aunque fue muy breve, fue cuando salió huyendo de su hijo Absalón. Se quedó todo allá. Dinero, riqueza, no tenían ni para comer. Pero como era un hombre conforme al corazón de Dios y había ayudado a mucha gente, así es que llegó el momento que el Señor le diera réditos y le regresó, pero usando a otras personas. Esa vez no fue de una forma sobrenatural, sino el Señor utilizó a otras personas para multiplicarle y proveerle. Segunda de Samuel. Capítulo 16. Aquí vamos a leer cuando ya David iba de camino huyendo de Absalón. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Qué tremendo es el Señor. Echa tu pan sobre las aguas. Había ayudado a tantas personas y mire cómo el Señor hizo que se le regresara el bien por el lado que menos lo espera uno. Y de estos casos en la vida real, yo he visto muchos como pastor. Hermanos que por años han ayudado a otros hermanos y cuando les viene el tiempo de crisis, el Señor les hace llegar por tantos lados. Porque esta es la ley de Gálatas 6. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así es que una invitación para que no seas de corazón mezquino. Si tienes, reparte a 6 o a 7. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sabes el mal que vendrá sobre la tierra. A lo mejor un día te vas de picada en tu economía, llegas a la bancarrota, pero ¿qué importa? Ya echaste tu pan sobre las aguas, ya repartiste a 6 o a 7 y eso se te regresará. ¿Alaban a Dios? Regresamos allá al capítulo 11 de Eclesiastés. Ya vimos estos dos tipos de réditos que recibimos cuando invertimos en el Señor. A ver, nada más para remachar el clavo, ¿quién nos dice el primer rédito de nuestras inversiones para con Dios? Hermano José, por ahí el micrófono. El rédito de parte, el rédito sobrenatural. Correcto. ¿Un ejemplo, hermano? Cuando milagrosamente no escasea, por ejemplo, el mandado o el gas, como comentábamos. Correcto. Aleluya. El segundo rédito, ¿quién nos responde? Acá con las hermanas, de favor. Mi hermana Viviana. Cuando el Señor usa a alguna persona para traernos el pan o lo que falta en la casa. Correcto. Y quiero decirles que esta ley, hermanos, aplica aún en los inconversos. Si usted conoce a alguna persona que denominamos dadivosa, usted verá que esas personas que les gusta ayudar y compartir, nunca les falta. El Señor tanto bendice su canasta como utiliza a otras personas para que les llegue. Pero ten cuidado. Tú que eres bien cuidadoso, así bien administradito con tu dinero. Ya no me alcanza para ayudar a nadie. Esto es para la renta, esto es para mí, esto también es para mí y esto es para mí.
Dile al de al lado, ya no me alcanzó para ti. Tú no sabes el mal que va a venir sobre la tierra. Reparte a 6 o a 7. Reparte a 8 o a 10 y todavía se van a incrementar tus bendiciones cuando estés en tiempo de crisis. Muy bien, vamos a pasar ahora a los siguientes versículos. Vamos a leer del versículo del 3 al 6. Del 3 al 6. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Estos versos nos dan 5 consejos sobre el mismo tema de las inversiones. 5 consejos. El primero, detectar cuando llegan las oportunidades financieras. Si las nubes fueran llenas de aguas, estas se van a derramar, o sea, hay lluvia para la siembra. Hay que detectar cuando es oportunidad. Entonces, cuando llegue ese dinerito, que no es común que llegue, que probablemente sea el aguinaldo, quizás recogiste tu afore, quizás una deuda fuerte que te vienen retrasando un pago y te lo dan de un junto, hay que saber aprovechar las oportunidades porque estas no nos visitan seguido. Hay ocasiones que por ahí llegan cada 3, 5 años y cuando llegan todavía nos quedamos pensando, ¿le entro? ¿No le entro? ¿Y si pierdo? Pero no voy a perder, soy cristiano, pero que si el diablo me tienta. Y ya cuando despertamos, ya la oportunidad va por allá. Entonces, es obvio que si hay agua en las nubes, hay agua para que se riegue la tierra. ¿Alaban a Dios? Amén. Esto último fue para los conflictivos. El segundo consejo, si no inviertes, te quedas igual. No va a pasar nada. Vas a seguir necesitado, endeudado, en problemas. Si no inviertas, te quedas igual, porque donde caiga el árbol, ahí se queda. Si cae al norte, ahí se queda. Si cae al sur, ahí se queda. A veces pudiera parecer que no es tonta la pregunta, pero aunque es tonta, sí lo es, aún así no la hacemos. ¿Por qué no salgo de esta situación? Pues porque ahí cayó el árbol y ahí se queda. La única manera de sacarle provecho al árbol es que vengan los leñadores, corten el árbol, saquen leña y la vendan. Y otra vez regresamos a inversiones. Pero fuera de ahí, nada sucede de la nada. ¿Cómo vas a esperar mejorar tu economía si ya entraste en una rutina? Si no buscas esas oportunidades y no aprovechas esas oportunidades. Así es que por eso ha pasado 1 año, 5 años, 10 años y sigues exactamente ahí, porque ahí cayó el árbol. El tercer consejo que nos da Salomón en estos versos, si no arriesgas, no ganas. Porque al que al viento observa, este no sembrará. Para poder sembrar y por lo tanto cosechar, pues tienes que poner manos a la obra. Manos a la obra. ¿Con qué cuento? Con esto. Arranquemos con esto. Mi papá es una persona que tiene muy buenas relaciones con algunas personas que tienen empresas y negocios. Y me ha platicado algunas historias de los
empresarios más fuertes que hay allá en San Luis Potosí, mi ciudad natal. Y él me comenta, por ejemplo, el dueño de una cadena de zapaterías muy grande, me dice, era un empleado. Era un empleado. Le llegó una oportunidad. Bueno, este hombre era un empleado y el dueño de esas zapaterías le dijo, me quiero retirar, ¿te quedas con el negocio? El actual dueño se rió y le dijo, señor, ¿cómo quiere que me quede con el negocio si soy su empleado? ¿De dónde le podría yo pagar? Dice, no me tienes que pagar. Te has ganado mi confianza. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo ya estoy grande, quiero descansar, yo ya no puedo con estas empresas, te voy a dejar a ti las zapaterías, tú las trabajas y cada mes me das la mitad de la ganancia y tú te quedas con la mitad, hasta que me pagues todo lo que es, en este caso, la suma completa de las zapaterías y ahora sí tú ya las trabajas por ti. No se quedó ahí contemplando la oportunidad, vio la oportunidad, la aprovechó y ahorita es el actual dueño. Otras personas que empezaron con un puesto de jugo de naranjas, ahorita son dueños de restaurantes, pero si te quedas observando al viento, o sea que él ya prosperó, le va bien, quién como el otro, y tú nada más viendo. ¿Viendo como quién? Si bien que saben. Como el chinito. Hermanos de Argentina y de Colombia y de otros países es nuestro refrán aquí en México, como el chinito, solo milando. Y luego como aquel, ¿verdad? Que si no copelaba también cuello. El siguiente consejo, desconocemos lo que Dios es capaz de hacer en nuestra economía. Muchas veces desconocemos lo que Dios es capaz de hacer en nuestra economía. Es lo que dice Salomón en su reflexión, que así como no conocemos el camino del viento y no conocemos cómo se forman los huesos del bebé en el vientre de la madre, así no conocemos la obra de Dios. Colocando esta reflexión en su contexto, está hablando de inversiones, cómo es que Dios puede sorprendernos y al igual que aquel hombre, aquel muchacho que era pobre y luego se hizo rey, o aquel pobre que libró a la ciudad, también tú puedes darnos una sorpresa. De repente que la hermana Natalia ya se cambió a Lomas de Chapultepec. ¿Cómo? Sí. Ya marcamos por teléfono y no. La madame está ocupada. Ya se hizo millonaria, ya no quiere ni hablar. Esta sorpresa nos puede dar Dios. ¿Usted cree que Dios pueda sacar a alguien de la pobreza y hacerlo rico? Amén. Ejemplo, el rey David. Y todavía se lo recordó el Señor cuando fue ahí al altar a orar. Le dijo, yo te saqué de atrás de los rediles. Estabas cuidando animales. Y te he hecho príncipe de mi pueblo. Y no solo era pobre Isaí, sino que de los 8 hermanos era el ignorado. Era el que llevaba las tortas. Y mire, de tortero y gelatinero a rey. ¿Alaban a Dios? Codazo al de al lado, ánimo. Dios puede hacer eso, porque Dios es grande, Dios es tremendo. Él lo puede hacer, pero bueno, no lo va a hacer si te quedas observando al viento. Sí. No trates de escudriñar cómo lo hará Dios, cómo lo va a hacer. Quiero aquí en la cabeza que me quepa, explícame, Señor. No puedes, así como no conoces el camino del viento y cómo se forma el sistema óseo de un ser humano. No puedes conocer la obra de Dios. Tú nada más busca sabiduría, pide sabiduría y Dios se hace cargo de lo demás. Y tercero, nos dice aquí Salomón, asegura tu futuro financiero mientras puedas. No nos está hablando del presente, asegura tu futuro financiero mientras puedas. Esto es, siembra en la mañana y en la tarde no flojees. No dejes descansar tu mano. Porque ciertamente tiene mucho sentido estar trabajando para el presente. Pero aquí no se está hablando del futuro también.
no solo en la mañana, sino en la tarde. Hay que pensar en lo que viene. Esto me recuerda una persona muy cercana a la familia, a quien yo aprecio mucho. Realmente estoy endeudado con él porque cuando yo viví en una situación económica difícil, él nos ayudó mucho a mi esposa, a mis hijos y a mí. Él tenía un taller eléctrico. Y pues le iba muy bien en la economía. Pero tal vez si hubiera tenido esta enseñanza, se hubiera protegido, porque ahorita su situación económica es muy limitada, está muy apretado. Pero cuando hubo oportunidad, tenía mucho dinero, mucho. Le iba muy bien, es un oficio que en aquel tiempo, pues generaba muchos ingresos. Pero sucedió que no se actualizó, llegaron nuevos carros, empezó a perder clientes. La calle donde tenía su taller lo cerraron por muchos años. Si él hubiera asegurado su futuro financiero, quizás hubiera tenido ahí un dinero guardado, hubiera abierto otros negocios. Pero a veces pensamos que cuando nos llega el tiempo de prosperidad, eso va a permanecer siempre. Pero la vida tiene cada revés, cada giro. Así es que cuando es tiempo de asegurar el futuro. Es a lo que dice Salomón, lo que nos quiere transmitir: siembra por la mañana, pero no le aflojes en la tarde. Aguas, porque quizás de aquí a 3 años, de aquí a 5 años, las cosas no van a ser igual. Muy bien, estos son los consejos sobre inversiones. ¿Cuántos de ustedes quieren ser inversionistas? Si es que queremos mejorar la situación. Puede empezar desde lo más sencillo, hermano. Usted puede, como hermano, como hermana, vender esos productos que luego por ahí le dan a usted una comisión. Puede poner un puestecito de comida, de postres, qué sé yo. Todos los inversionistas que vienen de la pobreza empezaron así, con cosas sencillas. Sí, porque a veces queremos tirarle a lo grande y sacar préstamos fuertes. Todo eso es muy riesgoso, porque si no funciona, queda todavía peor de que antes de que empezara su negocio. Pobre y ahora endeudado y la patrulla correteándote. ¿Quiere que le alcancen, hermana? Entonces córrale más rápido. Es obvio que tenemos, si estamos hablando de hacer inversiones sabias, es obvio que tenemos que analizar, pensar, consultar. Tengo este proyecto y si es aprobado por otras personas, adelante. Porque en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, si yo le pregunto a este que ya tiene un negocio y le pregunto a aquel que es contador y le pregunto al pastor y a mi papá que ya tiene experiencia, todo lo que escuche, voy a dar un paso seguro. Bendito el Señor por siempre. Verso 7 al 10, ya para terminar este capítulo. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Estos versos, junto con los primeros versículos del capítulo 12, están dedicados a la juventud. Así es que no entraré en detalles, sino hasta el próximo estudio. Solo quiero citar lo siguiente para que no quedemos totalmente sin nada de este pasaje. A menudo escuchamos a los jóvenes decir: no importa,
Es muy común escuchar esto en los jóvenes. Eso no importa, papá. Es mi vida. O no necesito que me digan lo que tengo que hacer, yo ya estoy grande. ¿Cuántos han escuchado a nuestros jóvenes hablar así? ¿Y cuántos cuando fuimos jóvenes hablamos así? Bien, para nosotros los adultos ya es demasiado tarde. Pero tú, joven soltero, señorita, dama, caballero soltero que me escuchas, muchas de las decisiones tomadas en la juventud son irreversibles. Muchas de esas decisiones no hay manera de que reviertas lo que dijiste, sino muchas de esas decisiones te van a acompañar toda tu vida. Así es que estás equivocado al decir no importa. No, sí importa. Porque cada decisión que tomes cuando eres joven importa mucho y va a afectar tu futuro en 2 años, en 5 años, en 15 años y en 50 años. Ve a tus padres sufriendo. Ve a tus papás. Ve a tus abuelos. Y el sufrimiento, la mayor cantidad de sufrimiento que ellos están cargando está conectado a las decisiones de su juventud. Así es que sí importa e importa mucho. Y eso es lo que estudiaremos el próximo domingo. Pónganse de pie.